Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿En qué lugar tan complicado estamos? En Latinoamérica, estamos en Uruguay, acá en la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. También tenés la 30 como aplicación. Estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Nuestro número de contacto 093-829-272. Estamos hablando del fenómeno Milei que para mí representa mucho más que el fenómeno en sí, mucho más que una carrera electoral de este, digamos, personaje o esta personalidad mediática, pero a su vez académico. ¿Mm? Un licenciado en economía con 2 maestrías en economía, docente en economía y un montón de libros de teoría económica de este señor que ya hace unos cuantos años, ¿no? Yo, si no me equivoco, creo que hace más de 10 años que está hablándole a la opinión pública argentina de las cosas que hay que hacer para que el país, bueno, tome un rumbo de un Estado de derecho con un modelo de desarrollo, con un modelo de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, científico. De eso está hablando Javier Milei, a su manera, con sus características, cuestionable, no cuestionable, eso queda en cada quien, y especialmente en Argentina veremos cómo resulta esto en la primera vuelta que va a ser en octubre de este balotaje argentino. Les digo que Milei hoy, según las estadísticas, está muy por encima de Juntos por el Cambio. Hay consultoras que le dan un 44% ya de intención de voto, de aprobación, otras un 42%, pero muy por debajo queda Juntos por el Cambio con un 32-34%. Hay que saber que en Argentina se puede ganar en primera vuelta si se obtiene el 50% de la intención de voto o si se tiene el 40% y una distancia de 10% respecto a la segunda fuerza política o expresión política más votada. Es decir, que si se dan estos guarismos, estos porcentajes, Milei sería presidente en la primera vuelta. Le está dando un 42, 44% ante un 32%, un 34%, no mucho más para Juntos por el Cambio. Bueno, yo les decía que Milei representa más que todo este fenómeno electoral, porque representa la revolución liberal en esta batalla cultural. Hay un libro que lo enmarca todo esto, monumental, libro que es una guía de teléfono, La batalla cultural de Agustín Laje. Se viene hablando de batalla cultural hace décadas. Los filósofos liberales ingleses, norteamericanos, sociólogos, politólogos, también en Latinoamérica. Algunos periodistas hablan de la batalla cultural. Más en redes, más bien en programas independientes, en canales de YouTube, en de pronto hoy por hoy algunos influencers a través de TikTok y de otras aplicaciones hablan de la batalla cultural. Los grandes medios, los medios corporativos a nivel de grandes medios nacionales, ni acá ni en Argentina hablan de la batalla cultural. Siquiera se escucha hablar del Foro de San Pablo, no se escucha hablar del plan del Foro de San Pablo, de un plan revolucionario. Cuando vinieron los gobiernos de izquierda, de cuño marxista, como pasó en nuestro país, no perdieron tiempo en instalar el Estado marxista. Rápidamente se instaló el Estado marxista y en pocos años provocaron todos estos cambios que desnaturalizaron el Estado de Derecho anterior y que incluso plantean que nuevas generaciones ya no conocen el Estado de Derecho que nosotros conocimos. Y plantean que nuevas generaciones estudian en carreras como abogacía, economía, etcétera, un Estado que no es el Estado que nosotros conocimos, una economía que no es la economía que nos enseñaban, porque tiene premisas
neomarxistas. Todo eso es lo que viene a cambiar Javier Milei desde esta batalla cultural, planteando entonces un cambio profundo. Podríamos decir que han llevado todo a un extremo en el que podría considerarse sin riesgo de error que estamos prácticamente en un punto sin retorno por la vía pacífica. Lo vemos en nuestro país. Este gobierno que quiso ir por la vía muy pacífica, pero tan pacífica que se fue de un centro hacia la izquierda, muy hacia la izquierda, gobernando, pretendiendo, considero yo, obtener los votos de nuevas generaciones para tener chance electoral y jugar entonces a un debate desde la centro izquierda hacia la izquierda radical, por lo tanto, izquierdizando el país y aceptando el modelo neomarxista de Estado. Eso es lo que está pasando con esta coalición de gobierno, que aceptó el modelo neomarxista porque nada planteó, nada sustancial planteó en materia legislativa como para modificar el Estado neomarxista que nos trajo el Frente Amplio, gobierno que sí consiguió los votos para tener mayorías especiales, como para crear el MIDES, un ministerio, como para derogar el Código del Proceso Penal anterior e instalarnos este Código del Proceso Penal de cuño neoconstitucional totalmente, desobedeciendo notoriamente a la Constitución y sus principios desde los artículos 12 al 23, instalando la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado y así instalando las políticas de género en las distintas divisiones o direcciones de género en toda la administración central y descentralizada del Estado, como por ejemplo la más visible es el Instituto de la Mujer dentro del MIDES, que podría ser un eventual Ministerio de la Mujer. Más burocracia, más y más gastos del Estado que van a recaer en la población, en la actividad privada, en la actividad civil, comercial, empresarial, a través de impuestos. Ese Estado neomarxista obtuvo las mayorías especiales para hacer esas transformaciones profundas de nuestro Estado, de nuestros estados. Y parece que cuando sobreviene la transformación profunda que nos devuelva nuestros estados, que volvamos al Estado de Derecho liberal republicano, parece que ahí suena a locura, a que no se puede. Bueno, sería raro pensar entonces que una, una especie de revolución liberal que plantea cambios profundos, transformaciones profundas del Estado para devolvernos el Estado constitucional de derecho, no contara con Juntos por el Cambio, porque incluso uno escucha a Patricia Bullrich hablar de transformaciones profundas. ¿A qué se refieren? Las transformaciones profundas no solo implican el cambio de cualidad en la función del Estado y de infraestructura del Estado, sino en cuánto tiempo lo van a hacer, con qué tiempo, con qué celeridad de cambios se va a hacer eso. Porque si no te ganan de mano otra vez, no podés demorar demasiado el cambio. No se puede hablar de un gradualismo como si se estuviera viviendo en Estados Unidos o en Finlandia, donde la democracia está normalizada, es normal, y podés atravesar a través, valga la redundancia, a través de cambios graduales, podés atravesar un proceso de cambios desde la institucionalidad como corresponde a un Estado de Derecho. Pero Argentina es un Estado fallido. Argentina ya es un Estado fallido. Es un simulacro de un Estado de Derecho. Podríamos decir que han llevado todo a un extremo en el que podría considerarse sin riesgo de error que estamos prácticamente en un punto sin retorno por la vía pacífica, en la cual los patricios y los curiales de nuestros sistemas políticos latinoamericanos siguen jugando el juego del simulacro democrático, sometiendo sus intereses económicos, partidarios, corporativos, de clases del poder, a la inducción del voto de unos y otros de parte de la plebe, de parte de la plebe, simulando debates, simulando contradicciones profundas sobre el mismo modelo de Estado neomarxista. Esto quiere decir que desde el convencimiento electoral de las mayorías en las urnas pueda expresarse un modelo liberal de país.
Y parece que Argentina nos va dando la lección, pero ¿cuándo? Se da, creo yo, la confirmación de lo que dicen los neurocientíficos. Aprendemos con la experiencia, no solo con los libros o con la teoría o con las sugerencias o con las recomendaciones. Aprendemos cuando experimentamos, aprendemos desde lo que vivimos. Se graba a fuego lo que vivimos, si acaso posteriormente lo reflexionamos, nos dedicamos a estudiar, a analizar qué es lo que nos pasó. Pero en la embestida de la premura, del hambre, de la miseria, de la falta de esperanza, de la sociedad violenta, de los crímenes aberrantes, de los asesinatos espantosos que está viviendo la sociedad argentina, están experimentando, viviendo en carne propia la necesidad de un cambio profundo ya. Y ponerle un ya bien grande con signos de admiración y en rojo. Un cambio ya. Eso está diciendo la población. Eso está diciendo la plebe, el basamento social electoral, porque no pueden más. Porque sacá los números y ponete a pensar en 22 millones de pobres más 6 millones de indigentes. Indigentes son los que no tienen casa, andan en la calle, están rebuscando a ver si pueden comer. Comer es aleatorio y comer cualquier cosa, comer lo que se encuentra o comer robando, rastrillando. Entonces también eso permea al robo, al delito. El socialismo, el delirio socialista en la economía y en la estructura de un Estado genera estas cosas, genera toda esta miseria, este deterioro, porque una vez más muestra la historia económica que no se puede vivir siendo todos iguales, no existe antropológicamente esa posibilidad. Y no existen los derechos colectivos, sino que los derechos son de las personas, son de los individuos, que en la suma, en la sinergia, en la dinámica de esos derechos y obligaciones, se va configurando un tejido social sobre esos principios que son factores integrados a un sistema. Una república democrática es un conjunto de factores y constantes, un sistema integrado que no se puede descomponer en sus partes. Se lo puede descomponer en el análisis, pero no para que funcione. No se puede poner, vamos a ponerle un cachito de socialismo y un poquito de capitalismo. Vamos a poner un poco de Estado de Derecho con principio de igualdad ante la ley, de la isonomía jurídica, pero la mezclamos con una igualdad de perfil economicista y social de corte marxista, porque consideramos que hay luchas de clases. Entonces tenemos que mezclar un poco. Vamos a sacar la separación de los poderes y vamos a tener fiscales que se dediquen a investigar y a ver esas realidades de desigualdades y que ellos decidan qué investigan y qué no, especialmente en temas penales. Eso está pasando acá en Argentina, en Perú, en todos lados. Y de eso no debate el sistema político porque está jugando el juego democrático formal de inducir a la plebe a votar sobre falsos antagonismos, perdiendo el tiempo en temas que no hacen a la sustancia de nuestra calidad de vida. En Argentina ahora sí. Recuerdo cuando lo dijo una vez nuestra queridísima amiga, la escritora, investigadora y comunicadora Mercedes Vigil, acordate Rubén que en Argentina se va a dar el cambio y acá vamos a empeorar. Y es así, paradójicamente es así. No se sabe si ese cambio sobrevendrá, todavía no sabemos, estamos en el plano de la especulación, se verá el resultado en ese domingo de octubre y se verá si hay que ir a balotaje, a segunda vuelta, y luego, recién con el tiempo, veremos si se hace gobernable la presidencia eventual de Javier Milei. Si es eventualmente presidente, bueno, veremos si se hace gobernable, si puede llevar adelante esos cambios. La elección la está dando Argentina en cuanto al hecho de votar por un proyecto liberal, radical, sin miedo, aborreciendo del lenguaje inclusivo, aborreciendo de los ministerios inútiles que cargan presupuesto en el Estado, aborreciendo de la brujería económica que desarrollaron y del crimen sistemático y organizado. Liberal por todos lados, el Estado mínimo,
hasta el extremo de hablar de sacar el Banco Central y dolarizar. Liberal al extremo, la revolución liberal, la bomba liberal, el hombre que se apasiona, que grita, que tiene el pelo revuelto y que no le importa enojarse frente a millones de personas. La revolución liberal, parece que votan por ahí. Lo que acá sería impensado, es imposible, es imposible. Es antisistema, es anti lo políticamente correcto. Es el que habla de la casta, el que hay que sacar la casta. Y claro, del otro lado asusta, porque alguien que generalice se plantea como el Mesías, que tiene las verdades reveladas y el resto son el desastre total. Y quizás sí. Y quizá venga con un equipo de 500, 600, 700 personas que quieran hacer las cosas bien. Y no es el Mesías, es un equipo de gobierno que viene a plantear una revolución liberal. Porque del otro lado sí plantean la revolución marxista y no tienen ningún problema. Y son los Mesías revelados que nos trajeron un mundo mejor, más evolucionado, superador de lo anterior, con las ideologías de género que son obligatorias en la educación sexual, con una justicia de género, con tipificaciones penales que van creciendo en una lista impresionante de tipificaciones penales vinculadas a lo LGBT, con leyes de cuotas, con un Estado que crece cada vez más, que se hace muy burocrático y muy pesado, que tiene una presión tributaria brutal, que es ineficiente, que no se hace cargo de nada porque son funciones burocráticas, formalizaciones, invenciones estatales en un sistema de trilateralidad en las negociaciones, como ya lo habíamos visto, y eso está funcionando mundialmente, y parece que esos mesías sí son buenos. Esos mesías está bien que estén, son los que nos trajeron la receta para vivir mejor la vida, para superar aquel modelo occidental anterior del capitalismo patriarcal y la payasada burguesa de una democracia formal, con separación de poderes en su formato republicano y representativa, que es lo que van a tirar abajo definitivamente, están atravesando etapas. Esos mesías sí está bien. Los mesías José Mujica, los mesías Ignacio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Maduro ahora, Chávez antes. Esos mesías, Fidel Castro, parece que están bien, esos mesías sí. Ahora viene alguien a hablar de liberalismo, radicalmente a decir qué es el liberalismo y cómo hay que aplicar eso en un Estado que se precie de ser liberal y que tenga un modelo de desarrollo, y está loco, es un peligro. Es un peligro la situación en la que ya está sumergida Argentina, que por un lado o por el otro va a estallar. Parece que no se entiende eso, que va a reventar, que no da para más, no da para cambios muy graduales. Y me refiero a cambios graduales en el tiempo. No aguanta la sociedad argentina ya. Y si esto no se capitaliza desde esta fórmula o desde este modelo que plantea mi ley, ahí sí el liberalismo como una esperanza para nuestro continente va a caer por décadas, porque los pueblos aprenden de los hechos o desaprenden de los hechos que muchas veces son manipulados. Hay un entretejido corporativo de presiones que hacen caer un modelo que podría ser bueno y queda ante la historia como que eso no funcionó, como le pudo haber pasado al modelo, nada más y nada menos que al modelo democrático republicano de un Estado federal como Estados Unidos, si Abraham Lincoln no hubiera tenido la valentía, el coraje y la inteligencia de aceptar esa guerra de secesión e ir a esa guerra para resolver la unidad de los estados federales. Si no hubiera aceptado el hecho histórico, no se hubiera colocado a la altura de los hechos históricos, y si no hubiera salido victorioso de eso Abraham Lincoln, la democracia republicana que conocemos o que conocíamos y el Estado de Derecho hubiera fracasado como modelo. Occidente hubiera entendido que la democracia no era viable. Estaba en una fase experimental todavía. Y gracias a ese hombre, a ese abogado americano, es que se pudo sostener un modelo democrático
republicano y liberal, y liberal, que sobre el ensayo y error fue creciendo, que ahí sí, sobre el ensayo y error, de acuerdo ya a la estabilidad que adquirió, fue creciendo desde lo empírico, como tiene que ser, porque las verdades científicas son empíricas. Se va comprobando en los hechos si algo funciona bien o no funciona, como pasó con la Unión Soviética, que más allá del imperio, del poder omnímodo, del poder brutal de hacer lo que querían durante 72 años continuos, cayeron a pedazos, se cayó a pedazos porque no funciona el socialismo. El socialismo es anticientífico, la historia lo demuestra una y otra vez, pero como la plebe, los pueblos pierden memoria porque se la discontinúan, porque siempre está la revolución marxista, retoma con fuerza en la década del 50, en el siglo XX, y pasa a las aulas universitarias de los países centrales del mundo y crea junto a las masonerías internacionales y las corporaciones internacionales de mucho poder económico, crean este modelo de economía de diseño planificada con un conjunto de ideologías montadas como una gran doctrina evolutiva que perfecciona y mejora el modelo anterior, lo LGBTQ más, y la economía de diseño, y las teorías economicistas. Y así está el mundo, ¿no? Destrozado. Hoy en una guerra que se va acentuando cada vez más, precisamente desde un bloque totalitario, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, desde ese bloque de países con regímenes totalitarios, prácticamente autárquicos, contra un modelo de un mundo libre que decayó, que se debilitó porque su enemigo por dentro lo fue socavando, que es ese marxismo cultural a la medida de la teoría gramsciana que está surtiendo sus efectos con sus nuevos mesías atravesando generaciones. Aparece un mesías liberal y es un peligro. Claro, tenés toda una prensa, toda una fuerza mediática, el mundo entero en vilo, a ver qué pasa si Javier Milei gana en Argentina. Lo mismo que ha pasado en Italia con Giorgia Meloni, que no sé si se enteraron ustedes que creo que fue en Albania, no recuerdo en qué país, unos italianos se hicieron los vivos, fueron a un restaurante, comieron, no pagaron y la propia Meloni pagó la cuenta. Y les dijo que no quiere más esa imagen de italianos en el mundo, ni eso, hasta ese detalle. Está pendiente de esos detalles esta mujer, que también es del mismo perfil de Milei. También se le ponen los ojos como dos huevos, empieza a levantar la voz, pero hay que escuchar lo que está analizando, ¿no? Hay que escuchar todo lo que está analizando, todo lo que está diciendo, toda la racionalidad, el hilo conductor de la racionalidad de una republicanista liberal como Meloni, que plantea lo mismo que está planteando Milei acá. Acá me refiero a esta región. Así que evidentemente el fenómeno Milei yo creo que nos plantea una disyuntiva del todo o nada, todo o nada. Si fracasa Milei no solo fracasa Argentina, fracasa Milei, sino que fracasaría un modelo liberal a plantear en nuestro continente y que no requiere esto que pase mucho tiempo, ¿eh? No, ya no tenemos tiempo en nuestros países para seguir así. Y evidentemente que eso va a generar violencia, porque las huestes marxistas están organizadas, están adoctrinadas, están convencidas de seguir con estos modelos socialistas y de ser cada vez más socialistas. Y por eso tenemos candidatos infames, impresentables como Carolina Cose, Orsi, que pueden entretejer 24, 23 palabras, más o menos con el programita que tienen armado para salir a decir lo mismo y a desestabilizar de modo absolutamente vacío a un gobierno que es el primo hermano, de algún modo, de los gobiernos del Frente Amplio. No están siquiera desestabilizando a un Milei. Es un primo hermano al que le discuten un montón de cosas, le ponen el IVA en esa discusión, ¿no? Agregan, inflan la discusión para que la plebe se vea sometida a esos falsos antagonismos. Esa es la republiqueta orientalita del Uruguay que nos van dejando. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando, analizando, investigando y más o menos ir viendo
en dónde estamos. Chau.